Página 25. Teoría de polígonos, donde vemos que un polígono es una figura geométrica plana. ¿Qué significa esto? Que está sobre un plano. Es decir, un polígono no puede ser una figura que tiene una parte sobre una mesa, otra parte en el piso, otra parte en el cielo raso. Todo tiene que estar a un mismo nivel. Por eso llaman figuras que están en un solo plano, figuras planas. Que está formada por lados y tenemos los siguientes partes importantes. Tenemos polígonos regulares e irregulares y los vamos a ver todos. El interior del polígono es la parte que está por dentro de la parte las, de los límites que hacen los segmentos. Y vamos a ver acá. Acá tenemos el polígono. Este celeste, que es un hexágono. Los lados del polígono son estos. Son los que forman el perímetro. Esos son los que dividen al polígono en su parte exterior de la interior. Bien, los vértices del polígono son donde concurren dos lados consecutivos. Ven, donde concurren dos lados. Aquí el polígono tiene la misma cantidad que vértices. N se le llama la cantidad de lados del polígono. Entonces la cantidad de lados es igual a la cantidad de vértices. Veamos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados, 6 vértices. Bien, las diagonales del polígono son segmentos que unen dos vértices. Por ejemplo, tenemos acá esta diagonal, esta diagonal, esta diagonal. Esas son las diagonales que se pueden trazar desde un punto, porque si nos vamos a D, ahí podemos trazar igual de nuevo la diagonal para acá, para acá, para acá, y así sucesivamente. Desde cada lado podemos trazar cierta cantidad de diagonales, que es una fórmula, luego lo vemos. El ángulo interior del polígono se refiere al ángulo que forman dos lados consecutivos. Luego lo vamos a ver, hay una fórmula para su medida. El ángulo exterior del polígono es el ángulo que se forma si prolongamos un lado, o sea, si en vez de doblar seguimos directos, y el lado que sigue, ese se llama ángulo exterior del polígono. Centro del polígono es el punto que equidista de los vértices del polígono, o sea, G aquí equidista de B. ¿Qué significa que equidista? Que está a la misma distancia de B, de C, de D, de E, de F y de A. Todos esos son los radios del polígono. La apotema es un segmento, es este A, que va del centro a la mitad de cada lado. O sea que la apotema parte el lado por la mitad con un ángulo de 90 grados y se traza desde el centro, desde luego. Acá, en esta algo me le pasó a la animación esta. Voy a construir el polígono aquí por lo pronto. Necesito ahí colocar una N. Necesito el teclado. Bien, ya solucioné el problema. En este caso tenemos un triángulo. Voy a mostrar lo que es el ángulo central. Bueno, el, el ángulo central y el centro. Y no importa cuántos lados tenga el polígono, siempre se va a formar ese triángulo. Ven, los dos lados, los dos vértices consecutivos con con el centro siempre forman un triángulo equilátero. Un triángulo que tiene un triángulo, perdón, equilátero no, isósceles,
cuyos dos lados son radios y la base es un lado. Entonces, no importa cuántos lados tenga el polígono, ven, de 3, de 4, de 5, de 6, 7 y ahí sigue. Y aquí ya nos sobrepasa la capacidad de visualización, pero bueno, vamos a uno de 5, 5. Entonces, tiene su ángulo exterior, ajá, tiene su ángulo interior. El ángulo interior y el exterior es importante que nos recordemos que suman 180 grados. Tiene su radio y tiene su apotema. Todo polígono tiene sus elementos. Además, una circunferencia que luego lo vemos, pero una circunferencia que va por dentro que se llama inscrita y una que va por fuera que se llama circunscrita. Entonces, ese polígono sería de 3 lados, ven, de 4, de 5 lados, de 6. Lo que podemos ver es algo interesante. La apotema del polígono va a ser el radio de la circunferencia inscrita y el radio del polígono va a ser el radio de la circunferencia circunscrita, que es la que está por fuera. No importa cómo sea el polígono, siempre, o sea, cuántos lados tenga, siempre se va a formar ese triangulito que está por dentro, que es el que me va a interesar para efectos de lo que tenemos que ver más adelante. Bien, regresando a la teoría que tenemos ahí, veré que hay en otra página. Bueno, en otra página lo que hay son fórmulas. ¿Qué me dice este montón de fórmulas? Bueno, aquí están bien explicaditas. Dice que la suma de los ángulos internos de un polígono donde S es la suma de las medidas de los ángulos internos y N es el número de lados, tiene esta formulita. S, o sea, suma de ángulos internos del polígono, es igual a 180 por N menos 1. Entonces, con eso se calcula la suma de los ángulos internos del polígono. Recuerden que en el triángulo es 180. ¿Por qué? Porque voy a hacerlo aquí. 180 es la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Porque tiene tres lados. 3 menos 2. S nos da esta operación. Si ustedes la hacen con la calculadora, se darían cuenta que da 180. Esa es la suma de los ángulos internos de un triángulo. Pero para cualquier polígono regular, esta fórmula me da la suma de los ángulos internos. Ahora, importante, las fórmulas que les doy en este cuadrito, esto así, tal y como está, yo se los pongo en el examen, se los pone en el examen de Faro. Lo que hay que aprender es a usarlo. Una fórmula que no viene o que no se les indica, pues ustedes tienen que memorizársela. La medida del ángulo interno se representa de esta manera y se calcula con esta fórmula: 180 por n menos 2 entre n. Nada más se cambia n por el número de lados y esto lo da todo. El ángulo central pues se calcula con esta fórmula: 360 entre n, que ya lo vimos el año pasado. La medida del ángulo externo es 360 entre n. La cantidad de diagonales, el número de diagonales que se pueden trazar, y aquí no está bien especificado porque hay cantidad de diagonales que se trazan desde un vértice o, o cantidad de diagonales desde todos los vértices. Esta fórmula que viene por aquí es
desde todos los vértices. O sea, en un polígono de 4 lados, nos referimos que de todos los vértices, desde este vértice puedo trazar una diagonal. Llamémosle vértice 1. Desde el vértice 2 puedo trazar otra diagonal. Si me voy al vértice 3, la diagonal que puedo trazar ya estaba. Y si me voy al vértice 4, la diagonal que puedo trazar ya estaba trazada. Entonces, la fórmula que me da las diagonales que puedo trazar desde todos los vértices son estas. Es esta fórmula. Voy a hacerla aquí con el cuadrado. Voy a ver con el cuadrado. El cuadrado tiene 4 lados. Entonces la n la sustituyo por 4. A ver si será cierto. Le meten eso a la calculadora y da 2. ¿Qué significa? Bueno, que en el cuadrado solo se pueden trazar un máximo de 2 diagonales desde todos los vértices. Y esto me da el área si conozco el perímetro y el apotema. Bueno, aquí tenemos para hacer un ejemplo de un polígono que tiene 5 lados. Entonces, y aquí les dejo abajo el espacio. La medida del ángulo externo, bueno, sería según la fórmula esta 360 entre n. Entonces, la medida del ángulo externo sería 360 entre 5. ¿Ven qué fácil? Entonces, la medida del ángulo externo nos va a dar, y agarramos 360 y lo dividimos entre 5. 72. Entonces, aquí iría un 72. La medida del ángulo central. Bueno, hay algo que hay que saber. Que la medida del ángulo central y la medida del ángulo... bueno, aquí está la fórmula. Externos son iguales. Entonces este también va a medir 72. Generalmente a los estudiantes les gusta que les ponga una tabla de estas. La D minúscula es la cantidad de diagonales que se trazan desde un solo vértice. Y es esto. Desde un solo vértice es D minúscula. Desde un solo vértice se trazan n menos 3. O sea, n menos 3 desde un solo vértice. Entonces sería 5 menos 3. Esto me da 2. O sea, que de un solo vértice, en el caso del pentágono, solo puedo trazar 2 diagonales. Desde todos los vértices sería la D mayúscula, que significa diagonales que se pueden trazar desde todos los vértices. Por lo tanto, sería n, que es 5, por 5 menos 3 sobre 2. Para no tener que ir a la calculadora, lo voy a hacer aquí nomás. Esto me da 2 sobre 2. Y en este caso me da, bueno, se hace esa operación y da 5. S, que es la suma de los ángulos internos. También hay una formulita, voy a hacerlo aquí a la par de las fórmulas para que ustedes lo hacen ahí abajito, pero sería 180. Estamos calculando S, vea que la formulita, eso está sencillísimo. Ahora, aunque se les den las fórmulas en el examen, yo les recomiendo mejor que se las sepan, porque es, claro, más rápido hacer uno los cálculos si se sabe las fórmulas, que no estarlas buscando. Entonces esto sería 180 por 5 menos 2. Nos da 540. Entonces aquí iría 540 grados. La medida del ángulo interno. Bueno, hay dos formas de sacar el... Bueno, voy a hacerlo aquí simplemente para practicar la fórmula. La medida del ángulo interno es 180 por 5 menos 2 entre 5.
Entonces vamos a la calculadora. Sería 180 por 5 menos 2, que claro que podríamos decir que es 3 de una vez, sobre 5. Que esto, otra forma de sacarlo, sería saber que el ángulo interno y el ángulo central tienen que sumar 180. Entonces, si tenemos cualquiera de los dos, simplemente a 180 le quitamos la medida de un ángulo, entonces me da el otro. Entonces, esos dos tienen que sumar 180. Ven, que sería específicamente 108 es lo que le suma 180 a 72. Que puede ser con este también porque miden lo mismo. Luego, la suma de los ángulos externos, que siempre va a dar 360 en cualquier polígono o en figuras como el círculo. Vemos que los ángulos externos siempre van a sumar 360. Es tan sencillo como entonces voy a completar esta columna. Los ángulos externos siempre suman 360. Ve qué fácil. Voy a irme mejor por columnas. Bien, luego aquí tengo en este caso que la suma de los ángulos internos me da 9000. Suma de los ángulos internos es esta fórmula, 180 por n menos 2. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, fácil, que 180 por n menos 2 es 9000. Entonces vamos a sacar cuánto vale n. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, fácil. Este 180 lo voy a pasar a dividir. Entonces, 9000 entre 180 da 50. Luego este 2 que está restando tiene que ir del otro lado a sumar. O sea que este polígono tiene 52 lados. O sea, cantidad de lados es 52. ¿Cuánto es la medida del ángulo central? Ah, voy a borrar esto para sacar las fórmulas. Las fórmulas se recomienda siempre se escriben. Antes no las escribí porque las tenía a la par, pero para que uno se las aprenda mejor. La medida del ángulo externo es 360 entre n. O sea que la medida del ángulo externo es 360 entre 52. 52 no es grados, es lados. La medida del ángulo externo es, voy a la calculadora, 360 entre 52. Oh, 90 sobre 13. Bueno, eso es grados. Pero este otro es igual. Y sé que este tiene que sumar 180 con ese. Entonces, simplemente aquí hice la resta al revés. Entonces, este es
positivo, es que yo hice la resta al revés para no borrar. La cantidad de diagonales desde un vértice sería entonces em, D minúscula sería n menos 3, o sea que en este caso sería 52 menos 3, 49. Se pueden trazar 49 diagonales desde un vértice, y la otra sería de todos los vértices es aplicar esta formulita. En este caso voy a hacerlo acá. Entonces aquí ya tengo la fórmula, entonces no la voy a copiar, simplemente sería n, que sería 52 por 52 menos 3 sobre 2. Entonces desde todos los vértices se pueden trazar ni más ni menos en este caso. Un momento. Aquí me faltó un 2, creo. Bien. 52 menos 3 sobre 2. 1274 diagonales. Bien. En este caso, de este ejemplo, tenemos la cantidad de diagonales que se han trazado desde todos los vértices. Y aquí pónganle ojo por lo siguiente, es 54. Entonces la fórmula es n por n menos 3 sobre 2, y eso me da d, pero en este caso d vale 54, entonces voy a hacer un cambio. Bien, aquí tenemos la fórmula, esta es la que estoy aplicando. Entonces este número que está dividiendo va a multiplicar al 54, y además de eso voy a hacer esta multiplicación de n por n y n por menos 3. Entonces n por n da n a la 2, n por menos 3 da menos 3n, y simplemente voy a multiplicar 2 por 54, que me queda 108. Ahora este 108 está sumando, me lo llevo del otro lado a restar. Esta es una, esto no son grados. Esta es una ecuación cuadrática que vimos el año pasado. Esto. Bien, el año pasado les enseñé que se saca el discriminante y luego con el discriminante se aplica la fórmula general. Bien, eso está bueno, pero vamos a buscar un método más rápido este año porque no podemos, porque hay que ahorrar tiempo. Entonces ese método me da los valores de la n. Ese método va a ser la calculadora. Entonces en las calculadoras de ustedes buscan acá donde dice modo y van a buscar, creo que es el 5, uno que dice ecuación. 5.3, modo 5.3, creo que dice usualmente la gente, porque aquí es el 3b, el 3 hay una ecuación cuadrática. Y van a digitar los coeficientes
en el orden, de A, B y C. Entonces primero digitan A. A es el que está delante de la X a la 2. Delante de la N a la 2 no hay nada, por lo tanto es un 1. Oprimen el igual. Luego delante de la N hay un menos 3. Digitan el menos 3, el igual. Luego menos 108 que es C, que es el que está solo. Aprietan el igual y de nuevo aprietan el igual otra vez. Me da x1 12 y la otra menos 9. Entonces 12 y menos 9. ¿Qué estamos averiguando? ¿Qué era n? No hay que perderse, ¿verdad? N es el número de lados. Por lo tanto, el número de lados es 12. Porque no voy a llegar a decir todo bonito que tiene menos 9 lados el polígono. No, jamás. El polígono tiene 12 lados. Y a partir de esto, que es la técnica que siempre se utiliza cuando se da ese tipo de ejercicio, o sea que deben aprendérselo, sería entonces ahora el ángulo central, que es la medida del ángulo central, bueno, es igual, o externo es 360 entre n, la medida del ángulo externo sería 360 entre 12. Y es que 360 entre 12, me olvidé, primero tengo que volver a la calculadora a su normalidad con modo 1. Ahora sí, 360 entre 12 da 30. Entonces, el ángulo externo y el central van a medir 30, pero recordemos que este tiene que sumar 180. Entonces a 180 le quito 30. Me quedan 150. La suma de los ángulos internos. Aplico una fórmula. O bien hay otra posibilidad, pero no se las voy a decir. Se voy a dejar a ustedes que piensen. Piensen o investiguense. Entonces sería la suma de ángulos internos es 180 por n menos 2. Entonces sería 180 por 12 menos 2. Eso lo hacen con la calculadora. Sería 180 por 12 menos 2, que de una vez pueden escribir 10 si quieren y hacerlo mental por ser... aquí me faltó un 0. Opa. 1800, claro. Luego vamos con diagonales desde un vértice que es n-3. Diagonales n-3 desde un vértice es la de minúscula, que sería 12 menos 3. Entonces se pueden trazar 9 diagonales y el resto ya está completo. Luego en el ejemplo D, se da precisamente la suma de diagonales desde un vértice, la de minúscula. Y la de minúscula, recuerden que es n-3. O sea, que 72 es igual a n-3. Entonces, ese está restando, iría a sumar. Ya hice la suma anticipadamente. Entonces me queda 75. O sea que el polígono tiene 75 lados. Y con eso tenemos que ahora hacer todos los cálculos, que lo voy a hacer un poco rápido para que el video no quede tan largo. Entonces sería dividir 360 entre n, 4,8 se llama bonito aquí con decimales,
4,8, 4,8. Este de aquí ya vimos que sería 180. O bueno, aquí le resto 180 y lo pongo con el signo contrario. Es una maña eso, 175,2. Ah, no, ¿qué estoy haciendo? Sí. Luego la suma de los ángulos. eh, También podría multiplicar. No, les dije que no les iba a decir. Voy a hacer la medida. La suma de ángulos internos. Sí. 180 por n menos 2 nada más. Entonces sería 180 por n menos 2. 180 por 75 menos 2. Entonces sería 180 por 75 menos 2. 13.140 grados. Luego acá, las diagonales de todos los vértices. Bueno, si de un vértice hay 72, podría multiplicarla por la cantidad de lados y dividir entre 2, pero voy a hacerlo con la fórmula. D mayúscula igual a n por n menos sobre 2. O sea, 75 por 75 menos 3 sobre 2, que sería 75 por 75 menos 3 sobre 2. 2700. Este no es grados. Bueno. Y luego tengo que la medida del ángulo central es 20 grados. Entonces, ¿cómo hacemos en ese caso? Bueno. Entonces, la medida del ángulo central es 360 entre n. Este es el que se menciona. En este caso sé que eso es 20. Recuerden que aquí esto tiene un 1 debajo y hacemos aquello. O sea, ¿cuánto vale n? Y pues simplemente multiplico 1 por 360 y divido entre 20. Grados con grados se van. Y 360 entre 20. Facilísimo. Sería 360 entre 20. Ajá. Mitad y le quitamos el 0. 18. Ese perdió los grados. Ve, nada más quedó con n, que es el número de lados. Luego entonces la medida del ángulo central sería 360 entre 18. Bueno, aquí lo saqué, pero aquí realmente me tenía que dar igual 20, igual que el ángulo central. La medida del ángulo externo me tendría que dar lo mismo. La diagonal desde un vértice sería 18 menos 3, 15. Este
es lo que le falta a 20 para llegar a 180, o sea, 160 grados. Aquí sería 180 por n menos 2, o sea, 18 menos 2, 2880. ¿Ese cuál era? 2880. Y entonces para hacer la última, que sería la suma de las diagonales, de todas las diagonales, desde todos los lados, o sea, sería 18n por n menos 3 sobre 2. Vamos a ver si hay error ahí. Sí, error. Cierro paréntesis. 135 diagonales en total desde todos los vértices. Bien, esta sería la página 26 y lo que continúa es eh, la práctica, creo. La práctica, eso ya es para ustedes. La resuelven y luego me pueden hacer preguntas igual a través de YouTube.